Hizo días pasados y durante 2 jornadas una audiencia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, un juicio ético, más que una audiencia, contra los diputados y diputadas cordobesas que apoyaron el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Hubo conclusiones, por supuesto, y tenemos a uno de los integrantes de ese tribunal, nuestro amigo Miguel Rodríguez Villafañe. Buen día, Miguel, Mónica, Héctor y Julián, te saludamos desde Villa María. Como siempre, un gusto, Mónica y Julián, de escucharlos. No, el gusto sí es nuestro y queremos saber qué son los tribunales éticos de opinión, qué tan importantes son precisamente para visibilizar, para calificar, para crear un poquito de conciencia también en la gente, ¿no? Lo que está pasando, lo que están haciendo nuestros diputados. Exacto. Primero, no ha sido un linchamiento y nada por el estilo, ha sido un juicio con todas las garantías del caso, con acusación, que a su vez se ejerció una defensa de ellos mismos en función de sus actuaciones, y el fallo se funda primero estos fallos tiene por fin tomar un modelo que ya existe en Europa, creado en Bolonia, en Italia, que es lo que se llama el Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un tribunal ético internacional constituido ya en 1979, que es un tribunal de opinión que actúa en forma independiente de los estados y que responde a la petición de los pueblos y comunidades cuyos derechos humanos no han sido respetados. Este juicio es una respuesta de acción social colectiva, participativa, necesaria. Al estar en juego la defensa nada menos que la educación universitaria pública, gratuita y de calidad, como instrumento fundamental que hace a la permeabilidad social ascendente, o sea que sectores desde la educación puedan avanzar en su presencia social y a su vez a la posibilidad de una democracia inclusiva. Lo primero que nosotros dejamos en claro, que la representatividad no da soberanía al representante para destruir la base del sistema que lo eligió, y menos para no dar explicación de su accionar. Fíjate que invito, ustedes lo deben tener fallo, súbanlo, hay varios lugares que está subido, ahí se analiza de los 6 diputados y la senadora su actuación que le cupo y en qué fundaron, o en algunos casos no dijeron nada, para haber justificado su voto. ¿Qué significa esto que la representatividad no da soberanía? Y yo doy un ejemplo que tal vez lo vuelve más simple a entender. Una persona puede ser de River y otra puede ser de Boca. Le da autorización al jugador a que use la camiseta, que haga unas buenas mareadas, que haga goles, que festeje los goles, etcétera. Pero aún siendo hincha de ese equipo, de ninguna manera va a autorizar que ese jugador del equipo que prefiere pegue un tiro al referí o caído el adversario en el pasto le patee la cabeza. Ahí toda la sociedad reaccionaría, incluso quienes son seguidores de ese equipo de fútbol, para decir, mire, escúchenme, señores, hasta acá. La forma de destruir el fútbol casualmente, si yo dinamito el estadio, si no respeto el referí, si pateo la cabeza del adversario, ya dejó de ser fútbol. Y acá es señalar quién en última instancia, escudado con que la gente votó que Milei quiere hacer un cambio. Una cosa es hacer un cambio hasta destruir el sistema. Acá la comunidad argentina se ha fundado sobre la posibilidad de tener permeabilidad social, o sea, desde la educación. Entonces, de ninguna manera puede justificarse, sobre pretexto de un voto que de ninguna manera tuvo claro eso, la posibilidad de avalar nada menos que la destrucción de nuestra esencia fundamental. Un pueblo sin educación adecuada y, como hemos hablado otras veces, sin información, es un pueblo fácilmente colonizable, y uno ve que se está tendiendo a llegar a eso, o sea, que la educación no sea el eje y la información se tenga en lo menos posible, y manipular desde nada menos que de Internet. Además, nuestra Constitución dice claramente en el artículo 75, inciso 19, que corresponde al Congreso sancionar leyes
de organización de educación que aseguren indelegablemente la función del Estado y garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades. Eso, autarquía. Y como si fuera poco, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional, o sea que está incorporado a la Constitución, entre otras cosas, dice que en particular la implantación progresiva de la enseñanza gratuita, y en ese aspecto dice que hay que mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente, o sea, maneja un gerundio como diciendo, miren, nunca debemos estar conformes porque tener un cuerpo docente de calidad hace la posibilidad de una democracia y una educación adecuada, porque si no, estamos vaciando a la universidad del valor más importante que tiene el acto académico docente. No quiero cansarlos de otras resoluciones internacionales y de derecho que hablan de la obligación de respetar, proteger y de cumplir al Estado eso. Por otro lado, fíjate, más de una vez salió Milei y dice, bueno, lo que pasa es que acá los chicos terminan la primaria sin saber hacer un cálculo elemental y no saben leer. Pero mientras tanto no pagó el FONIT. Claro. El FONIT, que tiene por destino a la enseñanza primaria y secundaria, que es el Fondo de Incentivo Docente, que se ha pagado durante 24 años y que él debía pagarlo en función que estaba previsto en el presupuesto 2023, que él mismo postergó, no lo ha pagado, y dentro de esos fondos también equivalen casi al 10% del monto docente, también abarca los colegios secundarios bajo la dependencia de la universidad, por ejemplo, como la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y el Colegio Nacional Montserrat. A su vez, viola lo que se llama el principio de progresividad. En materia de derechos humanos se avanza y no se retrocede. Por ejemplo, en nuestro país no está la pena de muerte, no se la podría reimplantar. Claro. La pena de muerte no existe, o sea, se tiene que avanzar, es como exclusa, no se puede retroceder. Sin embargo, acá se retrocede sin ningún escrúpulo e incluso con una falta de respeto en las prioridades, ¿no? Fíjate que se decía que, por ejemplo, en lo que hace a los gastos, cuando las universidades, que son 52 las universidades públicas del país, plantearon que el presupuesto no le alcanzaba para los gastos, el gobierno aceptó un reajuste del 270%, cuando en realidad los servicios habían aumentado el 242% y la inflación había sido 153%, o sea, dio una cantidad suficiente para eso, pero solo para gasto de funcionamiento, mientras ofreció a los docentes y a los no docentes el 89,42%. ¿Cómo? Al acto más trascendente, que es el acto educativo y la infraestructura de apoyo, el 82,42%, y el 270% para gasto. Ah, claro, si en definitiva acá han venido las multinacionales de electricidad, de internet, de gas y de agua, y dijeron, muchachos, que acá no vaya a ser que las universidades no nos paguen los servicios. Entonces uno ve que en definitiva se priorizó el pago de esos servicios, los cuales se reconoció que había que reajustar en 270% el presupuesto universitario, pero el presupuesto en lo que hace al acto docente y no docente se reajustó en el 89%. Esto habla del desprecio concretamente que se demuestra de esa forma para con el acto educativo propiamente dicho, y esto es un tema gravísimo a tener en cuenta, porque por otro lado, fíjate, decían, lo que pasa es que tienen que decir dónde sale esa plata. Estos mismos diputados que se hicieron eco de ese mensaje del presidente de que hay que decir dónde sale la plata, porque la plata no se fabrica, son los mismos que votaron para que se reduzca nada menos que el impuesto a los bienes personales de las personas que más dinero tienen en el país. Entonces, ¿cómo es el criterio? No hay plata para las universidades, pero sí sobra para rebajar el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto más justo, porque es en función de la capacidad patrimonial que tiene cada persona. ¿Cómo es el asunto? ¿De dónde sale la plata también para que pretendan cobrar 3 submarinos para Argentina? Digo yo, ¿para qué necesitamos 3 submarinos, $600 millones cada submarino?
cuando en realidad dice que es para proteger las aguas de la pesca ilegal. Para eso, con un dron, con un helicóptero se protege. Lo que pasa es que esto es parte del requerimiento que ha hecho la OTAN para que la Argentina pueda ingresar como un asociado externo de la OTAN, lo cual demuestra que se está dando prioridad a cosas que no tienen nada que ver con el futuro para bien del país, que por el contrario podemos llegar a comernos guerras que no nos tocan, y en donde para lo cual hay plata, también hay plata para los servicios de inteligencia. Acuérdense cuando de golpe decidieron 100.000 millones solo para servicios de inteligencia. Y ahora esto se está poniendo mucho más complicado. Termino con lo ético porque no puedo dejar de significar otras cosas que sí, con este fallo también que quiero nombrar a los diputados que fueron, sí. Claro, eso hay que tenerlo, no hay que olvidarlo, ¿no? Los responsables, porque eso es lo que determinó este juicio ético, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Espera que acá tengo la lista. Vamos con Gabriel Bornoroni. Sí. Gabriel Bornoroni, que es nada menos que el presidente del bloque de la Libertad Avanza de la Cámara de Diputados. Sí, sí. María Cecilia Ibáñez, María Celeste Ponce, Belén Abico, Luis Albino Picat, Laura Rodríguez Machado y Carmen Silvia Álvarez Rivero, ¿no? Ella es senador. Los otros son 6 diputados y ella es senador. Carmen, sí. Esto tiene el siguiente efecto. Por un lado, empezar a señalar quiénes están avalando eso. De lo contrario, esto queda en una nebulosa en donde con razón se critica al presidente, pero mientras tanto son responsables, hay otros responsables. Claro. Tal cual. Pero esto súmale un tema que se está sumando estos días gravísimo, cuando uno se pone a pensar que el presidente aumentó el presupuesto de la CIDE, que tiene nada menos que el edecán de turno, que es un representante de las Fuerzas Armadas que lo cubre, tiene la Policía Federal, tiene la Prefectura, tiene toda la infraestructura de apoyo, y sin embargo se ha creado el brazo armado de Milei. A eso queríamos ir también, Miguel. Buen día. Armado de Milei. Buenos días. Entonces uno empieza a preguntar, ¿cómo el brazo armado? Dice, es la agrupación libertaria, la fuerza del cielo, para defender al presidente, y indudablemente que es importante. Pregunto, ¿cómo es lo del brazo armado? Acá no estamos discutiendo ideas. ¿Para qué necesita brazo armado si tiene toda la infraestructura de apoyo? Y más de una vez nos dijeron que cuando se cuestionaban los fondos para la CIDE era una forma de dejar inerme al presidente, de que lo ataquen. ¿Cómo es eso? Aún más, un retroceso que da vergüenza ajena, la exaltación a la virilidad. Sí. O sea, a un nivel que no tiene nada que ver con el reconocimiento que tiene la mujer ganado adecuadamente y que hay que integrar al futuro del país. Y nosotros vamos viendo que esto se traduce en hechos, como alguna vez lo dije con ustedes, por ejemplo, que ahora proponen 2 hombres para completar la corte de 5, en donde ya hay 3, y no se hace eco el Pacto Internacional de Igualdad de los Derechos de las Mujeres, y una de las cuyas vacantes era de una mujer, la doctora Hayton de Nolasco. O sea, vamos a tener el máximo tribunal del país con 5 hombres, directamente ignorarlo a la mujer, atacando al periodismo de una forma irrestricta. Dijo la otra vez que todos los periodistas son los soretes insobrados, y perdonen la palabra que uso, pero lamentablemente es textual, rescatando solo a un periodista de apellido Trebuch, que lindo favor le hace también a Trebuch. No sé si puede sentirse tranquilo en ese aspecto. Ahora, el tema, y lleva a ser, propuso batallar, fíjate los términos militares, o sea, brazo armado, batallar contra los zurdos de mierda, textual, perdónenme las palabras, pero es textual, lo cual habla de un tema que alguna vez también te lo refería a usted, de que empezamos a vivir lógicas pre-genocidas. Fíjate, una de las lógicas de los genocidios era subhumanizar al adversario. O sea, no se discute con el adversario, no se polemiza, se lo elimina. Fíjate que los nazis decían que los judíos eran subhumanos. En el genocidio de Ruanda,
Burundi, los Hutus decían que los Tutsi eran cucarachas. Ahora Milei dice, sin hacer ninguna reserva mental, que el Congreso es unido de ratas, o sea, todos los congresarios son ratas. Ahora te digo, si vos matás una rata, le hace un bien a la sociedad, no por eso deja de dormir. Y después decía que todos los políticos son una mierda y los, como dije recién, los periodistas son un soretes ensobrados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién cuestionaría a alguien que trata de eliminar líquidos cloacales o eliminar ratas? Entonces, si a eso le sumamos que ahora empieza a haber un brazo armado para batallar en esos aspectos, es muy peligroso. Le diré que este es un tema de naturaleza penal que no podemos dejar que crezca, porque lamentablemente me hace acordar, y a veces las comparaciones no son lo ideal, pueden ser odiosas, pero la SS era una organización que organizó Hitler como paramilitar, policial, política, para seguridad específica del partido de Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y uno ve estos pasos que hasta en el lenguaje no tiene nada que ver con una lógica democrática, porque uno podría decir, discrepamos, vamos a pelear por tal cosa. Acá ha dicho que las sociedades hay que eliminar el feminismo radical. Aclaramos que no es el feminismo de la Unión Cívica Radical. No, hay poco ahí, hay poco y nada, ¿eh? Pero fíjate, hay que eliminar el feminismo radical. ¿Cómo es eso? Más del 50% del mundo, gracias a Dios, estamos con la mujer, y el siglo XXI creo que el gran siglo de la articulación de la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida social. Dice que hay que ir contra la ideología de género. ¿Qué ideología de género? El indigenismo. Bueno, esto va a merecer que nosotros hablemos en otra ocasión, porque también esto tiene que ver con los votos que no estuvieron a favor de los indígenas y el fundamento que tuvo Argentina. El ambientalismo radical. ¿Cómo el ambientalismo radical? Y claro, ahora quieren que con el ingreso irrestricto de las empresas en esta nueva posibilidad que brinda la ley base, ¿cierto? Que puedan venir, extraer lo que se da la gana, contaminar las aguas, contaminar el ecosistema, mientras que eso signifique poder sacar algún dinero que de ninguna manera va a quedar en el país, y mientras tanto sin ningún tipo de control. Esto tenemos que tenerlo en claro. Estos son síntomas objetivos que de ninguna manera puede decir que eso es lo que votó el pueblo argentino. Ahora, Miguel, de ninguna manera. Perdón por la interrupción, no quiero que se me escape el tema de el brazo armado. Ayer fue feriado, pero no amerita que hoy alguien haga la denuncia y sean imputados por la ley antiterrorismo. No solamente eso, podrían actuar los fiscales de oficio. Por eso. Bueno, uno dice, y esto a uno le preocupa, ¿no? Esta inmunodeficiencia institucional que estamos viviendo, ¿cierto? Y que permite cualquier cosa, y que en última instancia dice, bueno, él es así. Fíjate que Macri vino a Córdoba y dijo, ustedes lo votaron, como diciendo, no me eche la culpa a mí porque ustedes lo votaron. Después agrega, dice, pero es un auténtico este muchacho. Ah, un auténtico. Y esta es la autenticidad. Ahora, detrás de eso, él está también con esta inversión en RIGI, en donde vienen capitales que hacen una inversión que no queda. Pues fíjate que un detalle interesante, todas las inversiones en minería nunca generan pueblo, eso está pensado, fíjate, eso pasa en el mundo. Nunca al lado de una mina, por la minería se genera un pueblo, salvo que el pueblo ya esté antes de la minería. Claro. Ellos necesitan campamentos para que no haya estabilidad, para que no haya comunidad, para que no haya control. Por eso en general se habla de campamento. Miren, uno dice, pero ¿por qué campamento? ¿Por qué tener una cosa tan precaria? Salvo, vuelvo a repetir, emprendimientos que se hacen sobre lugares que ya hay pueblos. Sí, sí. Si no, ahora, fíjate, así pueden hacer cualquier cosa, lo que a ellos se le ocurra. Así es, y para que no haya control, porque un pueblo, hay un municipio que por ahí se levanta contaminando las aguas. Claro. No, están contaminando las aguas. Y a esto sumale que el RIGI, que es este sistema que ha implementado Milei dentro de la ley base y que lamentablemente nuestros diputados y senadores votaron, permite, por ejemplo, cosas como esta. Ponerle, vos tenés un emprendimiento minero en Jujuy,
alrededor de ese emprendimiento se forman pequeños restaurantes, personas que proveen, qué sé yo, empanada o locro, o lo que sea para comer de los mineros, y de golpe ellos ven que en Bolivia les sale más barato, entonces compran unos 4 o 5 camiones container, traen, importan porque no tienen que pagar derecho de importación y dan de comer a los mineros con algo que están de otro lado, con independencia de la oferta que puede tener el lugar, porque no hay ningún requerimiento de cantidad de empleados argentinos a contratar o de insumos argentinos a usar. Claro. Esta es una cosa tremenda por donde se lo vea, y sin embargo acá, como vos decís, a veces a uno le preocupa dónde están los partidos políticos, dónde están las organizaciones. Esto está llevando a tener grave, ya te digo que ahora haya dentro del sistema democrático, porque estamos en una democracia, ¿cierto?, un brazo armado. ¿Cómo un brazo armado? Eso ofende. ¿De dónde el presidente necesita tener un brazo armado propio que tiene todo el sistema institucional? Fíjate, a veces yo digo el desequilibrio que hay, porque un presidente insulta a un periodista y ese periodista tiene que salir a la calle y no tiene nada que no sea sí mismo con posibilidad de ser linchado. Claro. El presidente tiene toda la infraestructura de cobertura. Estas cosas hay que denunciarlo, no se pueden tolerar porque es un avance, digamos, es un retroceso, pero dentro de un avance peligroso a una sociedad democrática que queremos poner casualmente de pie. Y el juicio ético tiene este efecto, es decir, también la sociedad tiene que asumir una actitud ante esto. Ya le digo, no es una actitud pacata de decir, ay, no, mire, es soltero y tuvo un hijo de sol. No, esa moralina no estamos en juego acá. Pero sí es cierto que estamos viviendo una sociedad que a lo mejor sanciona con más fuerza al fumador. Yo no digo que no tenga que analizarse el tema, pero por ejemplo, a veces puede hacer un frío de loco, está lloviendo y una persona quiere fumar, humildemente se va a fumar afuera porque todos lo señalarían negativamente. Ahora, acá viene Macri, que no ha dado explicación por qué todavía no paga los 70 millones de dólares que debe por el correo en un juicio que lleva 23 años. No ha dado explicación muchas otras situaciones que han sido irregulares y entre cuales por qué tenía esa cantidad de dinero en los Panama Papers. Y se los recibe con alfombra roja y acá no ha pasado nada. Sí. La idea es decir, bueno, está bien, nosotros como sociedad civil no lo podemos echar, no lo podemos hacer ninguna otra cosa, no voy a decir matar porque nosotros no estamos en eso. En cambio, los brazos armados corren el riesgo que quieran matar. Pero es cierto también que de lo que se trata es que haya control social, es decir, por lo menos, fíjate, Bornoroni ahora está trabajando para ser candidato a gobernador por el partido de Milei en 2027. Y hay muchos de ellos que decir, por lo menos, mira, con vos no voy a jugar al fútbol, con vos no comparto un café, que empiece a haber un control social, ponerle nombre a quienes están siendo colaboradores directos de la destrucción de la esencia de nuestro país. Fíjate que lo estoy hablando, no es un mensaje partidario, fíjese, acá ha habido un diputado, Carreño, ¿cómo se llama? Agros Carreño, que votó a favor del presupuesto universitario y en contra del veto, razón por la cual cuando vino Macri a Córdoba, lo sacó de la presidencia del Partido de la Libertad, del PRO de Córdoba, lo sancionó. O sea, cuando hubo un diputado que votó en función de a quienes representaban, lo echó del partido. Entonces, pongámonos de acuerdo, quiere decir que todos nuestros diputados cordobeses realmente solamente los representan a Macri, solamente los representan a Milei, y se tienen que manejar con los caprichos de ellos, o representan a los ciudadanos cordobeses. Yo me imagino que Agros Carreño habrá visto las marchas multitudinarias que hubieron en Córdoba en una sociedad que reclamaba y lo he escuchado, todos los sectores. Lo he escuchado argumentar muy bien. Y bueno, pero bueno, le costó. Por eso lo echó Macri. Macri. Ahora digo, ¿por qué lo echó? Si está representando al pueblo, ¿cómo es la cosa? Para que vos vean que esto no es una cuestión partidista. Acá no es que estamos... es buena hora que haya policromía de perspectiva, que pensemos, pero tiene que haber regla de juego. Es como te digo en el fútbol, qué lindo un lindo gol, qué lindo una buena mareada, unos buenos pases, pero ni al equipo tuyo le va a permitir que mate al referido, que patee la cabeza del adversario, porque ahí dejó de ser partido de fútbol. Y acá estamos permitiendo con soltura, y otro tema que también tenemos que hablar
estamos viviendo un verdadero genocidio por goteo de nuestros menores y de nuestros mayores adultos. Todos los días nos están diciendo de que hay 1 millón de chicos, lo dijo la UNICEF, organismo internacional que nadie puede sospechar, que se acuestan sin cenar. Y tenemos adultos, mayores adultos, que últimamente los van matando de a poco. ¿Y cómo? Los medicamentos. Los medicamentos, fíjate que esta mañana estaba escuchando algunos testimonios en donde van a la farmacia con su receta y bueno, dice, de todos estos medicamentos deme alguno y deme del blister 3, no poder tomar los tratamientos que se caben y a su vez hasta no poder cenar. Por ejemplo, muchos han reconocido que tienen una comida al día. Pues fíjate, a determinada edad no solamente tenés que comer, como cualquier ser humano, determinada calidad de comida, porque por razones obvias, por diabetes, por lo que sea, no pueden comer cualquier cosa y encima no poder tener los medicamentos que corresponden. Los estamos matando en un verdadero genocidio por goteo. Y no quiero seguir haciendo comparaciones, pero Hitler lo primero que hizo es eliminar a los enfermos y a los discapacitados. Y acá estamos matando por goteo a los abuelos, a los niños. Tenemos que tomar conciencia de eso, porque de lo contrario puede llegar a ser tarde con el daño que le estamos haciendo a las nuevas generaciones, desde los niños y aquellos que pusieron toda su vida para llegar a la edad adulta y verse discriminados de esta forma. Miguel, un mensajito que te acota a los niños palestinos, también más de 20.000 asesinados y un presidente que se alinea con Israel, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí tenemos que hablar otro tema que no es menor, que tiene que ver la postura que siempre Argentina tuvo en este tipo de temas. Por ejemplo, fíjate que no solamente no podemos dejar de señalar este verdadero genocidio con el pueblo palestino, sino que fíjate que hay una ley que establece que la Argentina no votará, de la época de Menem, ninguna resolución internacional que obligue a generar verdaderos, digamos, exclusiones o como le pasa con Cuba, ¿cierto? El tema del bloqueo, no, digamos, claro, el bloqueo total. Bueno, cuando la Argentina por primera vez votó como correspondía, la echó a la Mondino y echó al legislador de la UNESCO, que estaba ahí, digo, en la ONU, y que estaba cumpliendo la ley que así manda en Argentina, que no ha sido derogada, de no votar nada que implique bloqueo a pueblos. Uh-huh. Entonces, acá estamos directamente en una situación gravísima de una tiranía absoluta, de manejarse con caprichos, porque se le ocurre. Acaba de firmar en Brasil una declaración, pero dice, pero que él la firmó, pero está en desacuerdo, por ejemplo. Tampoco firmó lo que firmó, fíjate, ni siquiera es coherente cuando dice que va a seguir lo que va a hacer Estados Unidos, el pacto internacional respecto a los pueblos indígenas, que tampoco lo firmó, aun cuando Estados Unidos lo firmó y 194 países del mundo lo firmaron. Entonces, estamos ante un ser impredecible, sí. Y acá ya el tema no pasa con decirle que en realidad es un inestable, en muchas cosas termina siendo un verdadero perverso, sino que tiene que tomar responsabilidad en esto. Claro, seguro. Por ejemplo, paso otro dato, todavía no está constituido a un año del cambio de autoridades, el 10 de diciembre del año pasado, el 10 de diciembre de esto, la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados no está constituida. No se anima nadie, che. Hay varias comisiones que están inconclusas. Y sí, pero por otro lado, ahora quieren sacar un decreto de necesidad de urgencia por lo cual la negociación de las deudas externas no cumpla ninguno de los requisitos que hay en la ley actual, que dice que por lo menos de 3 condiciones tienen que darse 2, o mejores cuotas, o quita de capital, o mejoras de intereses, que no haya ningún límite. Entonces, que podamos entregar de rodillas al país a los intereses usurarios de deudas ilegítimas, y él mismo ha dicho que si hay algún superávit estatal va a ser para pagar nada menos que intereses de la deuda externa. Yo creo que eso es clave para no dejarlo pasar. Tantas cosas por hablar, tantas cosas por debatir. Siempre agradecerte porque nos ayudás, nos aclarás, nos formás y nos alentás. Esa es la manera, ¿no?,